Ya, creo que empezó a grabar, creo. Sí. Bien. Entonces, este video que vamos a hacer es complemento a lo que estamos trabajando del punto de vista del video uno. El video uno llegaba hasta acá, llegaba hasta tareas pendientes, donde nosotros creamos la base de datos, ¿cierto? Con las tablas. Hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer como la continuación de esto, ¿ya? También el video anterior quedaba esto en blanco, quedaba sin haber hecho este código. Este código se construye nomás como el otro de ejercicios. Eh, en el caso de, no estoy parado aquí, estoy parado en Main Windows, sí, realmente estoy parado en Main Windows. Entonces, lo que hay que hacer acá, obviamente, es cambiar el tamaño, ¿cierto? Hacer un clic allí para dividir las grillas. Tengo una grilla que de 220 y el resto va a ser lo demás. Tengo un stack panel que cierra allá abajo y dentro del stack panel tengo un text block para poder tener también un botón. Hay tres botones y otra grilla que es todo el resto que está acá. ¿Ya? Y también hice un forms. Ese forms tengo el user control y dentro del user control lo que hice fue crear también dos grillas, ¿sí? Dos grillas que están ahí, un label que está arriba, un botón, minar, otro group box. Ahí hay un group box que nosotros trabajamos con y lo colocamos todo lo que estaba aquí rodeado. Dentro de ella también hay una grilla que engloba un label, un textbox y un botón. ¿Ya? Y un list box que lo llamamos LST categoría. ¿Ya? Todo eso hicimos de dibujo, ¿ya? Para prepararlos. Entonces vamos a ir al main Windows y vamos a ir al botón categoría. ¿Se acuerdan de eso? Y en el botón categoría, si yo hago doble clic, vamos de nuevo, doble clic, me lleva al botón categoría clic, al evento. Y en ese botón clic, lo que vayamos a hacer nosotros es que instanciábamos un, un elemento, un objeto de user control, ¿no? Ahí justo en el Visual 22, fíjate que me crea todo esto pasa al lado. Si yo pusiera, yo uso doble tab, me crea todas las sentencias al lado, que es lo que yo quiero usar, ¿ya? Pero yo voy a cambiar algunas variables, por ejemplo, user control, categoría, el objeto lo voy a llamar categoría, y va a ser un no user control, sino que voy a llamar al user control que está dentro de forms. ¿No? Entonces, forms, y ahí punto, y voy a llamar el user control categoría. ¿Ya? Eso es. Sí, estoy grabando el listado. Entonces, this punto, el nombre de nuestra grilla que va a estar al lado de donde vamos a colocar este user control, en el espacio que queda, se colocan estas típicas dos sentencias, ¿no? Ahí vamos a limpiar primero, punto clear, ¿cierto? Para que cada vez que yo hago clic ahí me borre ciertas cositas y que haga clic en otro botón. Y luego está el GRDM para llamarlo, ¿no? Punto children, y ahí también el Visual Studio 22 me decía que él creía que era esa misma categoría, le hago doble tap y me autocompleta. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo hasta ahí. Eso, supuestamente, si yo ejecuto eso, debería cargarme, vamos a ver si ejecuta esta cuestión, porque solamente lo cargué hoy día nomás, y a ver si quedó el año 2022 esta cuestión botada. Vamos a ver si carga esto. Ahí está cargando todo, se está compilando completo. Ahí está cargando símbolos, parece, qué cosas que habré escrito en algún minuto. Esto es como sacarlo de un baúl. Lo saqué de un baúl y lo traje para acá. Y que ahí, no sé si lo cargo aquí. Ahí está. Aún no es la base de datos ni nada de eso, profe, ¿cierto? Sí, Solamente. ya. Eso está creado. Eso está en el video uno. Ah, Está creado. Ya, ya ¿dónde está creamos ese libro uno, profe? en mi canal de YouTube. Ah, Ahí ya. está. Hay una Vale. lista que se llama .net, creo. Y ahí vamos a agregar Ah, ya, este, vale. ya que tenemos segunda parte. Y ahí está creado, ¿no? Yo hago otras cosas, ahí está. No ha hecho nada en este lado, entonces cargo categoría. ¿Ya? Entonces está bien. Estamos bien.
Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear el botón agregar, ¿no? El botón agregar hacia categorías. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí en negocio. En negocio nosotros vamos a crear una clase, clic derecho, vamos a agregar una clase que está ahí abajo. Yo puedo hacer un nuevo elemento, pero también puedo hacer una clase directo que está ahí abajo. Una clase que la vamos a llamar categoría BLL, ¿no? Categoría BLL. Esa es la que nosotros tenemos que crear. Entonces agregamos. Y ahí se crea la categoría BLL. ¿Sí? Hay que cambiar, pues bueno, obviamente crea como internal class. Hay que cambiar aquí, pues, public, porque la tenemos que llamar de otros lados. ¿Ya? Entonces tenemos que trabajar eso. ¿Ya? También vamos a usar esa categoría BLL que está ahí, va a usar la base de datos. Entonces tenemos que importar el proyecto datos. Y eso se llama using, ¿cierto? Y vamos a llamar a datos. ¿Ya? Entonces vamos a usar datos. Y lo que vamos aquí a instanciar, que algunos me preguntaban en la clase qué es lo que era eso, vamos a instanciar tareas pendientes, que está acá, que son básicamente la base de datos que está acá, pero como entities. Entonces, tareas pendientes, entities. Mira, fíjate que ahí me está diciendo, hace todo y ya, pero ese entity no lo vamos a llamar, lo vamos a instanciar todo al tiro. Vamos a hacer tareas pendientes entities, que son las entidades, las que están aquí, estas, tareas pendientes, categoría de tareas y tareas pendientes. Nosotros vamos a trabajar con categoría. Eso es lo que nosotros vamos a crear un objeto ahí. Vamos a llamar TP y le vamos a decir que es una nueva tarea entity entities. Efectivamente eso. ¿Ya? Lo que hago ahí es como conectarme a la base de datos. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo, como conectarme a la base de datos. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a crear un método para agregar. Entonces, le vamos a llamar public void add, nombres nomás, ¿no? Y vamos a agregar un nombre de categoría. ¿Ya? Entonces, espérame, que el teclado mío es. Eh, vamos de nuevo. Ahí sí. Entonces, vamos a crear un objeto de una categoría. Entonces, hacemos new categoría. ¿Ya? Una vez que creamos el objeto, vamos a pasar. Mira, ahí me está sugiriendo, me dice, ¿quieres pasarle a ese nueva, en tu property, ¿no? O tu set nombre, el nombre que está ahí agregándote ahí? Efectivamente, eso quiero. Esto es del 22, porque en el 2017 que estamos trabajando tenemos que hacerlo todo, ¿cierto? Pero aquí te está sugiriendo eso. Entonces tú en la base de datos le vas a decir que categoría y vas a llamar al add, ¿no? Y le vas a decir que es la nueva categoría. ¿Sí? O sea, ahí le estamos pasando. Entonces le vas a decir que eso le haga un cambio, una actualización a la tabla. En otros lenguajes, a lo mejor en Java, se llamaban execute update, ¿no? Que cambie el estado de la tabla. Aquí se llama save change, ¿no? Que cambie el estado de la tabla. ¿Ya? Ese es el botón agregar dentro de lo que significa el negocio. Este es el negocio, esto es lo que hace. Ahora tengo que ir al user categoría, a este user, y programar ese botón guardar, el evento guardar, que voy a tomar en el nombre de acá. Y voy a llamar al método que acabo de hacer, ¿no? Ese método guardar, perdón, ese botón guardar está ahí y no tiene elemento, ¿eh? No tiene todavía un elemento clic. Entonces, cuando yo haga doble clic, ¿ve? Me lleva al elemento botón guardar, ¿no? El botón guardar categoría, ¿no? Y le puse botón guardar ahí. Entonces, lo que voy a hacer acá es que en el user control de categoría vamos a guardar el elemento, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ese que está acá, que está en presentación, tiene que hacer referencia a esa categoría BLL. Tengo que llamar a categoría BLL, pero categoría BLL está en el proyecto negocio. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es hacer using negocio. ¿Ya? Luego de eso, puedo trabajar aquí directamente. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es capturar el nombre que viene del formulario. Entonces, creo que lo llamé txt nombre punto text o get text, ¿cierto? Y voy a colocarle un punto trim ahí para que me borre los espacios, tanto internos como externos.
¿Ya? También lo que voy a hacer es crear en la clase, como lo vamos a usar en varios métodos, vamos a instanciar categoría BLL en forma como una variable de la clase, ¿no? Vamos a llamar categoría BLL, tal cual, así, un objeto. Y nueva categoría BLL. Ahí instancio la categoría, ¿no? La categoría que está ahí, ¿no? Categoría BLL, yo creo un objeto de él para poder llamar a el método que está dentro de ese negocio. Entonces, cuando yo hago clic, obtengo ese dato, lo único que tengo que hacer ahora es llamar a ese objeto y llamar al método add con el nombre, que es lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Ya? Luego de eso, yo podría pasarle un mensaje y decirle un message box, ¿cierto? Punto show, y aquí adentro vamos a pasar varias cositas. ¿Ya? Vamos a hacer varias cositas. Una de ellas vamos a hacer aquí lo que diga, categoría agregada. Este es el mensaje que dice, categoría agregada. Luego de esa categoría agregada, creo que viene el título. Ponerle nueva categoría. Y luego de eso, esa categoría es con acento, ¿no? Categoría. Y nueva categoría. Bien con acento. Y luego de eso, le vamos a decir que ponga un botón, dice un box button, ¿cierto? De punto OK, y también el icono, message box imagen. Vamos a colocar aquí, o sea, ahí está, ese creo que es el que está ahí, punto, y vamos a colocar un information. Exacto, ese está ahí. ¿Ya? Y luego de eso, cuando yo grabe, me salga el mensaje, podría yo limpiar el texto nuevamente, ¿no? El texto nombre, ¿cierto? Punto text, y yo le puedo decir que lo limpie, ¿no? String.empty, efectivamente lo que está ahí, ¿ya? String.empty. Voy a mantener el string con minúsculas según lo que hemos estudiado nosotros, ¿ya? Que es exactamente lo mismo, pero hoy en día ya la nueva versión de .NET te reconoce string para no tener problemas con Java, con la minúscula, pero eso lo podemos cambiar, ¿ya? Entonces, si esto está bien, si creé el método en el proyecto de negocio o en la capa de negocio y lo llamé de la parte de presentación, esto debería funcionar, porque estábamos trabajando con la base de datos. Entonces ahí vamos a ejecutar nuevamente, vamos a llamar a categoría, ¿cierto? Ahí está cargando, todavía está cargando cosas raras ahí abajo. Ahí. Vamos a colocar como en la clase, pusimos trabajo y guardamos. Al momento de guardar, todavía está cargando cosas ahí abajito, no sé si tanto carga esta cosa. Y dijo categoría agregada. Perfecto. ¿Cómo sé si se guardó esta cosa? Vamos a cerrar y vamos a ir a nuestras tareas pendientes que está al lado derecho acá. Doble clic en categoría, clic derecho y vamos a ver mostrar datos de la tabla. Y ahí está trabajo. Súper bien. Ahí agregamos. Bien, esa es una forma de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es capturar o verificar que exista la categoría para poder reemplazar, para no reemplazarla, perdón, para si existe trabajo, la vamos a revisar para que si existe esa categoría, no la agregue, y si no existe, si es null, por así llamarlo, entonces que la agregue. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ir a la categoría, a la clase categoría que está acá, donde yo tengo el método agregar, ¿no? La clase categoría BLL. Entonces, lo que voy a hacer, o tratar de hacer, es verificar los nombres, ¿no? Verificar el nombre de la categoría. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a crear otro método. Vamos a crear un método que me devuelva una categoría. Lo que voy a hacer es como hacer un select. Voy a hacer un select y le voy a decir, oye, no sé, pues voy a meter trabajo de nuevo. Oye, ¿trabajo existe en la tabla categoría? Entonces, si existe, no lo voy a agregar. Pero si no existe, me va a devolver a lo mejor nulo. Entonces, como me devuelve nulo, voy a decir, si me devuelve nulo, entonces agrégalo. ¿Cachai? Eso vamos a hacer. Entonces voy a que me mande un nombre, un get ahí.
Entonces, vamos a decirle, voy a crear obviamente un método, un objeto de categoría, ¿no? Es categoría nomás, no va a ser un nuevo porque eso está allá arriba. Pero aquí le voy a decir, ok, base de datos, TP. Ese es TP, es la base de datos. Oye, TP de categoría. O sea, base de datos, en la tabla categoría. Select, lo que estoy haciendo es select. Esto me lo hace, esta forma de crearlo es el framework, ¿no? El Entity Manager, ¿no? Lo que yo me permite hacer estas cosas. Entonces, TP, base de datos, tabla categoría, búscate o seleccionate mientras, entonces, where, y aquí yo le voy a hacer mira, aquí me lo está diciendo, me está ayudando, ¿no? Me dice, ok, mientras esa categoría, en este caso le llama C, o sea, le llama X, perdón, nosotros lo llamamos C en la clase, ¿cierto? Esa categoría en su nombre sea igual al nombre que estoy recibiendo. Esa primera parte que aparece todo esta que está acá es como un select asterisco. Entonces, puede que me devuelva un montón de cosas, ¿no? Eso es un arreglo, a lo mejor me devuelve un montón de cosas. O me puede devolver una. En este caso, claro, me devuelve una, pero puede que me devuelve más. Entonces yo le agrego el first or default, que me dice de ser listado, seleccionate la primera que coincida. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ya? Entonces yo le puedo hacer doble tap y me completa automáticamente eso. Para dejarlo como lo están revisando ustedes en clase, voy a poner un C. ¿No? Eso es lo único cambio que hice nomás. ¿Ya? Y esto, lo que hace para quitar el error que está arriba en get, es que me retorne una categoría. ¿Sí? Me retorne una categoría. Entonces, como te digo, si realmente existe la categoría aquí, entonces me va a volver la categoría. O sea, oye, trabajo, entonces me vuelve trabajo. Pero si yo coloco ocio, que es la otra categoría que nosotros habíamos colocado, si yo coloco ocio, o jugando, jugar, no sé, y la revisa y dice que no está, entonces esto me va a decir nulo. Va a decir, oye, nulo. Entonces yo aquí arriba voy a usar ese método, le voy a decir, oye, si este método me devuelve nulo, entonces yo lo puedo ingresar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí arriba. Esa es la verificación, la validación de la categoría. Entonces, yo hago un if ahí, po. Ese if va a decir, ok, get, ¿cierto? El método get, y le voy a pasar el nombre. El nombre que también le está pasando la variable, ¿no? El método le está pasando nombre. Si ese método get nombre es igual a null, ¿cierto? Eso es lo que estoy preguntando, ¿no? Si es igual a null, entonces yo puedo hacer todo esto, todo lo que está aquí. Todo esto que está aquí. Control X y control V, ¿cierto? Y si no, vamos a tener una excepción, por ejemplo, ¿no? Si no, ¿cierto? Voy a volver aquí esas llaves que me complican. Si no, dame un error. Un throw, ¿cierto? Throw new argument exception. Entonces aquí yo podría decir, ¿sabéis qué? La categoría ya existe. Sí. ¿Ven? Eso es. ¿Ya? Entonces, como hice un throw, significa que si pasa esta falla, me va a tirar un error, ¿cierto? Entonces voy a capturar ese error. ¿Dónde lo voy a hacer? En el botón categoría, que lo tengo acá en el C Sharp, ¿no? Aquí en el botón categoría, donde dice guardar clic, yo aquí voy a crear un try, para poder llamar a ese método agregar. Entonces voy a hacer un try. No sé si try catch me abrirá al tiro, a ver si yo coloco try catch. No, de hecho, no me acuerdo cómo se hace, pero try, ¿cierto? Y voy a hacer un catch. El catch tiene un argument, ¿cierto? Y después viene una llave. Ahí. Entonces, voy a tratar de hacer todo esto que está aquí. Control X, Control V, ¿cierto? Y en el catch, que obviamente el catch era argument exception, voy a poner un X ahí, le voy a colocar un message box. Voy a copiar ese mismo que está ahí arriba. Este mismo, Control C, Control V, y le voy a colocar aquí categoría ya existe, ¿no? O le puedo colocar aquí E punto,
o ex.getMessage, ¿no? Entonces, message, ¿cierto? Nueva categoría, mensaje OK, y podemos colocar a mejor en vez de información, un error. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, supuestamente, yo podría guardar, ¿no? Podría guardar aquí. Vamos a correr a ver si funciona esta cuestión. ¿Ya? Ese es el agregar, estamos agregando. Ya. Entonces ahí cargo abajo, sí. Categoría. Entonces aquí voy a colocar aquí jugar. Categoría, jugar. Guardar. Ahí está verificando esa categoría agregada. Ya. Y si coloco jugar de nuevo, guardar. Categoría ya existe. Ah, ¿viste? Eso es lo que hicimos. ¿Eh? Ese es el botón guardar. ¿Ya? Podemos verificarlo incluso en la base de datos, que no me lo agrego. Ojalá no me lo haya agregado, pero yo creo que no lo agregó. Ahí actualizamos y ahí está trabajo y jugar. No me agrega otra. ¿Sí? Están las dos nomás. Bien, eso es lo que vamos en agregar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros ahora necesitamos es que listar las categorías, ¿no? Vamos a listar las categorías dentro de el list box. Nosotros acá en el XML, acá, ese que está ahí, es el list box, ¿no? La idea es que ese list box que está ahí me pueda mostrar las categorías que yo tengo, ¿sí? ¿No? Que yo tengo ahí para listar. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? En el BLL. En el BLL vamos a crear otro método donde yo pueda listar. Recuerden que todos los métodos de negocio, lo que estoy haciendo ahora de consulta, van en el BLL. Lo que yo hago en el Forms, perdón, en la capa de presentación, es llamar a esos métodos nomás, ¿no? Y jugar con ellos con los mensajes. Entonces aquí vamos a crear public, vamos a devolverle una lista, ¿cierto? Porque tenemos una lista de cosas raras, ¿no? De categorías, ¿no? Entonces aquí, categoría. Y en categorías, vamos a llamar el método, no sé, getAll. Creo que así lo llamé también en clases. ¿Ya? GetAll. Entonces, getAll, abrimos ahí y le vamos a decir, retórnate la base de datos de la tabla categoría y todo como listado. Así de simple. Ese es como un select asterisco from categoría. ¿Ya? Entonces, dentro de esta clase DLL vamos a tener un listado. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer ahora es que cuando parta esta cuestión de de la lista, ¿no? A lo mejor es mostrar el dato, ¿no? Hacer como un mostrar lista de lo que tenemos dentro de de las categorías. Entonces, para eso podríamos ir a el user control de ese chart que está acá, de categoría, y aquí en el init components podríamos hacer un método que se llame listar categoría, que aún no lo tengo hecho. Categoría. Listar categoría. Categorías, porque son altas. Entonces, esa categoría, como no está hecho, fíjate que acá al lado me dice, oye, no sé a quién estáis llamando. Entonces, aquí al lado uno le puede decir, genérate el método listar categoría. Ya, ahí está el método generar. No te compliques, hay que decirle. Tú hácelo. Pero aquí yo le voy a colocar el código. ¿Ya? Entonces le voy a decir que la lista de categorías, ¿no? En su item search, ¿no? En su item search, ¿no? En sus ítems, le vas a pasar todas las categorías, cat BLL, por eso yo tengo aquí arriba en clase la variable, porque lo ocupo en varios métodos, fíjate, y llámate al punto getAll, ¿ya? Llámate al getAll como método, efectivamente. Entonces, una vez que se inician los componentes, lo que va a hacer es crear la lista, ¿no? Entonces, si yo ejecuto acá, una vez que cargue el formulario, ¿no? Categorías, todavía está ahí haciendo cosas raras, ¿no? Y ahí está el error que hicimos nosotros, esto que vimos en clase también. El error es que aparece como la dirección de memoria donde está esta cosa rara, ¿no? El system. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener un toString para que podamos llamar directamente a la categoría. Entonces, ¿dónde vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer en la clase.
Y esa clase la hicimos gracias a Entity Manager. Entonces, para colocar Entity Framework, entonces para colocar ahí, vamos a ir a tareas pendientes, ¿no? Aquí. Y vamos a ir a esa clase, a categoría. ¿Ya? Vamos a ir a categoría. Y entonces a categoría, a nuestra clase que está acá. ¿Ven? Esta clase que tiene nuestra property y que fue automáticamente creada. ¿Se acuerda cuando nosotros colocamos un override, sí? Override y hacíamos un toString, ¿no? El que está abajo. Ese. ¿Cierto? Así hacemos el toString. Pero nosotros retornamos otra cosa. ¿Qué retornamos nosotros? Queremos retornar de esta categoría solamente el get, nombre. O sea, el nombre como atributo. Entonces, si nosotros cambiamos eso y ahora sí ejecutamos, debería sí o sí crear las categorías, ¿no? Ahí está, jugar y trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo aquí coloco ocio, por ejemplo, y digo grabar, categoría. Ah, mira, error, ¿cierto? No me muestra el ocio ahí. Dice, oye, ¿y dónde lo guardaste para listarlo? Entonces, lo que hay que hacer es que cada vez que yo guarde, a lo mejor que se cargue o se recargue esa lista. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer ahora. Vamos a ir a decirle al user control, aquí estoy parado. No, aquí estoy parado, ¿no? No, aquí no estoy parado. Vamos a ir aquí. Ese listar categoría, ese ítem que me muestre todas las categorías, lo tengo que llamar una vez que yo ingrese el dato. O sea, aquí. Después de empty, aquí, de retornar lo vacío, le voy a decir también lístate las categorías. Cosa que cuando yo grabe, me muestre que realmente, o se recargue el listar categorías, ¿no? Mira, vamos a hacer play. Y categorías, ahí están todos los que hemos hecho, ¿cierto? Voy a colocar ocio de nuevo, a ver para si funciona esta cosa. Ya existe, muy bien. Entonces vamos a colocar aquí jugar, trabajar, estudiar. Estudiar. Guardamos, categoría agregada, y me agrego ahí. Buenísimo, ¿no? Extraordinario esta cuestión, es maravilloso. Listo. ¿Qué falta ahora? Que yo seleccione esta cosa y me elimine. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el método eliminar. ¿Ya? ¿Y dónde hacemos el método eliminar? En el BLL. Vamos para allá. Bueno, no sé si lo haré. Lo haré. Ahí está. Vamos a cerrar un poquito aquí para que sea un poquito más ordenado. Y vamos al BLL aquí. Entonces vamos a hacer el método eliminar. Entonces, public void delete. Le he puesto en inglés, pero usted puede colocar eliminar como usted quiera. String por nombre también. Vamos a colocar el nombre aquí. ¿Ya? Ahí. Entonces, eliminar, lo único que hago yo es usar nuevamente la categoría. Vamos a colocar un C y le vamos a decir obtente el nombre, ¿cierto? De la categoría. Y luego que te obtuviste el nombre de la categoría, porque lo voy a ir a buscar. Tengo que ir a buscarlo. Entonces, sí, vamos aquí. Si C es distinto de null, significa que existe el gallo, lo vamos a remover. Entonces, le vamos a decir de la tabla categoría, o TP significa base, ¿no? Base de datos, en la tabla, vamos a hacer un método que se llama remove, que lo trae por sí solo, ¿no? El método, el framework, ¿no? El framework tengo eso. Y vamos a cambiar, igual que cada vez que hacemos algo, vamos a hacer un save change. Vamos a actualizar la base de datos, o la tabla más que la base de datos. ¿Ya? Entonces, una vez que yo hice el delete, lo que voy a hacer ahora es decirle al botón del user control, donde tengo el user control aquí. A ese botón que está ahí, que es eliminar, que es el que está seleccionado ahí, donde dice botón eliminar, no tiene un evento, ¿ven? No, el evento termina ahí abajo, ahí termina el botón, ahí. Entonces, vamos a hacer doble clic. Ahí está. Le voy a mostrar de nuevo el XML donde crea el evento. Ahí está. Clic, botón eliminar. Ahí lo creo. Entonces estábamos acá, ahí. Y en el botón eliminar, cuando yo haga esa acción, tengo que llamar a quién. Vamos a llamar al eliminar. Entonces voy a capturar desde la lista de categorías el elemento que quiero seleccionar, en este caso select item, punto toString, ¿cierto? Y una vez que lo obtengo, lo selecciono,
llamo al catbll punto delete por el nombre, ¿cierto? Y vuelvo a recargar el listar categoría para que se actualice la lista. Y ahí a lo mejor podemos meter un mes en box y todo el tema, ¿no? Iniciar, categorías, selecciono jugar, digo eliminar y me elimina. Verifiquemos que esté la tabla, me haya borrado realmente el eliminar. Veamos, aquí están datos, actualizamos. Ahí está trabajo, ocio y estudiar. Jugar, se fue. Eso es. El 20 se fue, ¿ven? Eso es, muchachos. Lo hice de una. Todo junto. Estamos listos. Todo esto Maravilloso. se repite nuevamente en todas las otras clases que ustedes tengan, las otras tablas que tengan. ¿Ya? Voy a dejar de grabar porque la vamos a subir a otro lado. Así que ahí está, ¿eh? Para que lo puedan revisar. ¿Dónde se pone grabar? ¿Dónde está grabar? Pausar, aquí está. Ya tiene grabación.